¿Alguna vez se han preguntado si hay heridas que no necesitan cuchillo, sino solo una palabra que las provoque? En medio de una fiesta familiar, llena de risas y brindis, en un instante, todo se vino abajo. En la fiesta, mi nuera arrojó mi plato al suelo y gritó: «Vieja odiosa, lárgate de mi vida», un grito, una acción. Un plato roto, una ofensa, y una vida que se desmorona. Aún así, en medio de la confusión, el silencio reinó. ¿Cómo se sobrevive a la traición dentro de las cuatro paredes de tu propia casa? Me llamo Isabel Fuentes. Tengo 68 años. Durante mucho tiempo, creí que criar a mi hijo, verlo convertirse en un hombre de bien, era todo lo que necesitaba para sentir que mi vida había estado completa. Que no había nada más que pedir. Pero un día, solo un día, te das cuenta de que hay cosas que, por mucho que las des, no siempre te serán devueltas. Mi casa huele a madera vieja y a los geranios que cuido con mimo en el patio. Es una casa de 2 plantas en un pueblo tranquilo a las afueras de Madrid. Cada rincón guarda el eco de mi marido, Javier. Su sillón de cuero, hundido por el peso de sus siestas, sigue junto a la ventana. A veces, cuando el sol de la tarde entra por el cristal, casi puedo verlo allí sentado, con el periódico en las manos. Javier se fue hace 10 años, pero en esta casa, su ausencia es solo una forma distinta de presencia. Aquí criamos a Álvaro. Nuestro único hijo. El recuerdo de la fiesta todavía me llega como un fogonazo. A veces estoy regando las plantas, o pelando patatas para la cena, y de repente, el sonido de la porcelana rompiéndose me estalla en los oídos. Y el silencio. Sobre todo, el silencio que vino después. Era el 40 cumpleaños de Álvaro. Lorena, mi nuera, había organizado una fiesta por todo lo alto en el jardín de su chalet. Un chalet enorme, moderno, con paredes de cristal y un césped tan perfecto que parecía de mentira. Era un mundo muy distinto al mío, al de mis geranios y mis muebles de madera. Pero era el mundo de mi hijo, y por él, yo iba a donde hiciera falta. Había mucha gente. Familiares, amigos de la urbanización, compañeros de trabajo de Lorena. Todos reían, bebían vino caro y hablaban muy alto. Yo me sentía un poco fuera de lugar, como un mueble antiguo en una de esas tiendas de diseño minimalista. Me dediqué a lo que siempre hago en estas situaciones: ayudar. Recogía platos vacíos, ofrecía más bebida, sonreía. Intentaba ser útil. Invisible, pero útil. Estaba sentada en una silla de jardín, con un plato de salmorejo en el regazo. Era un plato pequeño, de postre. No tenía mucha hambre. Entonces se acercó mi tía prima, Elena. Es una buena mujer, pero a veces su curiosidad es más grande que su prudencia. Isabel, qué alegría verte, dijo, sentándose a mi lado. Oye, ¿es verdad lo que dice Lorena? ¿Qué estáis pensando en vender este chalet tan bonito para iros a un piso en el centro? Sentí un frío recorrer mi espalda, a pesar del calor de julio. No supe qué decir. La pregunta de Elena flotó en el aire, inocente y terrible. No era una pregunta para mí, pero todos los que estaban cerca la oyeron. Y Lorena, que pasaba en ese momento con una bandeja, también la oyó. Se detuvo en seco. Su sonrisa perfecta se congeló en su rostro. Me miró. No a Elena. A mí. Sus ojos, normalmente tan brillantes y llenos de vida, se convirtieron en 2 trozos de hielo. Dejó la bandeja sobre una mesa con un golpe seco. Caminó hacia mí. No dijo nada. Solo caminó. El murmullo de la fiesta fue apagándose a su paso, como si ella arrastrara el silencio consigo. Se plantó delante de mí. Y entonces, alargó la mano, agarró mi plato de salmorejo y, sin mediar palabra, lo arrojó al suelo.
El estruendo de la porcelana contra las baldosas del porche fue un sonido seco, violento. El salmorejo, de un color rojo anaranjado, salpicó mis zapatos y el bajo de mi vestido. El silencio se hizo total. Absoluto. 50 personas dejaron de hablar, de reír, de respirar. Solo se oía el zumbido de un insecto cerca de una lámpara. Y en medio de ese silencio, la voz de Lorena sonó como un látigo. Vieja odiosa, lárgate de mi vida. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Pesadas. Irreversibles. Vi los rostros de todos. Algunos miraban al suelo, avergonzados. Otros me miraban a mí, con una mezcla de pena y curiosidad morbosa. Nadie miraba a Lorena. Nadie se atrevía. Busqué a mi hijo con la mirada. Vi a Álvaro. Mi Álvaro. Estaba allí parado, a unos metros, con una copa de vino en la mano. Estaba pálido. No dijo nada. Sus ojos miraban las baldosas rotas. Como si la respuesta a todo estuviera allí, entre los restos de mi cena. No levantó la vista. No me miró. Ese fue el golpe final. Más doloroso que el plato roto. Más humillante que el grito. El silencio de mi hijo. Sentí como la sangre se me retiraba del rostro. Mis manos, apoyadas en el regazo, empezaron a temblar. No dije nada. No podía. ¿Qué podía decir? Me levanté despacio. Con toda la dignidad que pude reunir. Alisé mi vestido, ignorando la mancha anaranjada. Recogí mi bolso del suelo. Cogí la Rebeca de punto que siempre llevo, por si refresca. Caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Y yo no miré atrás. El camino de vuelta a casa fue un borrón. No recuerdo las calles que tomé, ni los semáforos en los que me detuve. Solo recuerdo el silencio dentro del coche. Un silencio tan denso que casi se podía tocar. Hacía juego con el silencio que se había instalado en mi pecho. Mis manos se aferraban al volante. Estaba frío. O tal vez eran mis dedos los que se habían quedado sin calor. Cuando llegué, todo estaba a oscuras. La casa parecía más grande, más vacía que nunca. Dejé el bolso y la Rebeca sobre una silla del recibidor. Sin encender más luces que una pequeña lámpara en el salón, empecé a caminar. Mis pasos resonaban en el suelo de madera. Eran los únicos sonidos en el mundo. Me detuve frente a la estantería del salón, donde guardo las fotografías. Allí estábamos Javier y yo, el día de nuestra boda. Tan jóvenes. Llenos de una certeza que solo se tiene cuando aún no sabes nada de la vida. A su lado, otra foto. Javier, con un pequeño Álvaro a hombros, en la puerta de esta misma casa. Recuerdo ese día. Acabábamos de recibir las llaves. La casa estaba vacía, olía a pintura fresca. No había muebles, solo cajas de cartón y un eco que nos devolvía nuestras propias risas. Aquí, Isabel, me dijo Javier, abrazándome por la espalda. Aquí vamos a echar raíces. Y lo hicimos. Cada ladrillo, cada baldosa, parecía impregnado de nuestro esfuerzo. Javier trabajaba de sol a sol en el taller. Yo, en la mercería del pueblo, y luego en casa, criando a Álvaro. Esta casa no era solo un techo. Era el mapa de nuestra vida. Las marcas en el marco de la puerta de la cocina, donde medíamos a Álvaro cada año. La pequeña muesca en el escalón de la escalera, de cuando se le cayó un martillo de juguete. El rosal que Javier plantó en el patio el día que nacieron nuestros nietos. Mis dedos rozaron el cristal frío de la fotografía.
¿Qué diría Javier si viera esto? Seguramente se enfadaría. Él no tenía la paciencia que tengo yo. Habría ido a buscar a Álvaro, le habría puesto la mano en el hombro y le habría dicho 4 verdades. Pero Javier ya no estaba para defenderme. Y Álvaro. Álvaro no lo había hecho. Me senté en el sillón de mi marido. Su sillón. El cuero crujió bajo mi peso, como un suspiro cansado. El olor de Javier, una mezcla de tabaco de liar y el jabón que usaba, todavía impregnaba la tela. Cerré los ojos. Por un instante, casi pude sentir el calor de su mano sobre la mía. En esa casa lo había criado. Sola. Desde que Javier se fue, todo mi mundo había girado en torno a Álvaro. Sus estudios. Su primer trabajo. Su boda con Lorena. Yo siempre un paso por detrás, asegurándome de que no le faltara nada, de que el suelo bajo sus pies fuera firme. Siempre creí que eso era ser una madre. Hacerse pequeña para que tu hijo pueda ser grande. ¿En qué momento me había hecho tan pequeña que me volví invisible? Mi teléfono móvil vibró sobre la mesita de café. El sonido me sobresaltó. Rompió el silencio sagrado de la casa. Lo miré. Era un mensaje. De Álvaro. Mi corazón dio un vuelco. Una pequeña chispa de esperanza. Quizás llamaba para decir que venía. Para hablar. Para darme una explicación. Abrí el mensaje. Eran solo unas pocas palabras. Mamá, perdón. Lorena está muy estresada. Leí la frase una y otra vez. Las letras bailaban delante de mis ojos. Perdón. Lorena está muy estresada. No era un perdón por lo que te ha hecho. No era un ¿estás bien? Era una excusa. Una justificación. Una forma de decirme, sin decirlo, que yo debía entenderlo. Que yo debía perdonar. Que el estrés de ella era más importante que mi humillación. Dejé el teléfono sobre la mesa como si quemara. Y entonces, por primera vez en toda la noche, sentí algo más que dolor. Era una rabia sorda. Fría. Una rabia que nacía desde lo más profundo de mi ser. La rabia de la que se da cuenta de que ha estado regando una planta de plástico durante años. Me levanté y subí las escaleras despacio, agarrándome a la barandilla. Fui a mi dormitorio. Abrí el armario y saqué una vieja caja de madera que guardaba en el fondo. Dentro, entre manteles bordados y cartas antiguas, estaba el álbum de fotos de la infancia de Álvaro. Lo abrí sobre la cama. Página tras página. Álvaro en su primer día de colegio. Álvaro con su primer balón de fútbol. Álvaro en la playa, construyendo un castillo de arena. En cada una de esas fotos, estaba yo. A veces solo se veía mi mano ayudándole a sujetar el lápiz. A veces, mi sombra proyectada en la arena a su lado. Yo siempre estaba ahí. Llegué a la última página. Una foto de su boda. Álvaro y Lorena, sonrientes. Perfectos. Y yo, a un lado, un poco desenfocada. Sonriendo también. En ese momento, yo creía que esa sonrisa era de felicidad. Ahora, al mirarla, solo veía la sonrisa de una tonta. Una tonta que no había querido ver lo que tenía delante. Cerré el álbum con cuidado. Lo volví a guardar en su caja. Esa noche, en mi cama, el silencio volvió a llenarlo todo. Pero ya no era un silencio de soledad. Era el silencio que precede a una tormenta. La mañana siguiente llegó sin que yo la esperara. No había dormido.
Solo había visto cómo la oscuridad del jardín se convertía poco a poco en una luz gris y cansada. Me senté en la cocina con una taza de manzanilla entre las manos. El té no me sabía a nada. Todo parecía haber perdido el sabor. El teléfono seguía sobre la mesa. Silencioso. Ni una llamada más de Álvaro. Nada. Era como si la noche anterior no hubiera existido. Como si yo, simplemente, me hubiera evaporado. Me sentía como un barco a la deriva. Sin timón. Sin ancla. Y en esos momentos, cuando una se siente así, solo hay un puerto al que se puede llamar. Marqué el número de Carmen. Mi amiga desde que éramos niñas. Respondió al segundo tono, con su voz enérgica de siempre. ¿Isabel? Qué raro que llames tan temprano. ¿Ha pasado algo? Y entonces me rompí. Las lágrimas que no había soltado la noche anterior empezaron a brotar sin control. Le conté todo, con la voz entrecortada. El plato. El grito de Lorena. Y lo peor de todo, el silencio de Álvaro. Carmen escuchó al otro lado de la línea, sin interrumpirme. Dejándome vaciar toda la pena y toda la vergüenza. Cuando terminé, hubo una pequeña pausa. Luego, su voz sonó clara y firme, como siempre. Ya está bien, Isabel. Ya has llorado bastante. Ahora, escúchame. Asentí, aunque ella no podía verme. Llevas 5 años aguantando los desprecios de esa mujer, dijo. El comentario sobre tu comida. La indirecta sobre tu ropa. Las visitas a tus nietos que se cancelan en el último minuto. ¿Y por qué? Por miedo. Miedo a quedarte sola. Miedo a que Álvaro se enfade. Pero es mi hijo, Carmen, susurré. Y tú eres su madre, respondió ella al instante. Y una madre merece un respeto. Álvaro es un buen hombre, pero se ha dejado comer el terreno. Ha permitido que su mujer te anule, poco a poco. Y tú, Isabel, tú también lo has permitido. Sus palabras eran duras. Como piedras. Pero eran la verdad. Una verdad que yo no había querido ver. ¿Y qué hago ahora, Carmen? ¿Qué puedo hacer? Dejar de ser la víctima de esta historia. Isabel, deja de llorar por quien no te respeta. Lucha. Lucha. La palabra resonó dentro de mí. ¿Luchar yo? A mi edad. Contra mi propia familia. No sé cómo, empecé a decir. Claro que sabes, me interrumpió. Siempre has sido la más fuerte de las dos. Solo lo has olvidado. Piensa, Isabel. Piensa. Colgamos poco después. Me quedé mirando la pared de la cocina. Las palabras de Carmen daban vueltas en mi cabeza. Piensa, Isabel. Piensa. ¿Pensar en qué? Me levanté y, sin saber muy bien por qué, fui al pequeño despacho de Javier. Era una habitación que apenas usaba. Todo estaba como él lo había dejado. Su olor seguía allí. Me senté en su silla. Abrí el cajón de su escritorio. Estaba lleno de papeles viejos, facturas, garantías de electrodomésticos que ya no existían. Y al fondo, debajo de todo, había una carpeta de color azul. En la etiqueta, con la letra clara y ordenada de Javier, ponía, casa. Documentos importantes. Las saqué. Mis manos temblaban un poco. Dentro había escrituras, recibos del catastro, planos. Y entre todos esos papeles, encontré un documento doblado en 4. Tenía un aspecto más nuevo que el resto. Lo desdoblé.
Era un contrato privado. Lo recordé de repente. Lo habíamos firmado hacía 5 años, poco después de la boda de Álvaro y Lorena. Javier todavía vivía. Recuerdo su preocupación. Isabel, los tiempos cambian, me dijo una noche. Hay que dejar las cosas bien atadas. Por si acaso. Empecé a leer. Era un contrato sencillo, redactado por un abogado amigo nuestro. Mi nombre y el de Javier aparecían como los propietarios. El nombre de Álvaro y el de Lorena, como los usufructuarios. Leí las cláusulas, una por una. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Primera, don Javier Fuentes y doña Isabel García ceden el derecho de uso y disfrute de la vivienda, a su hijo don Álvaro Fuentes y a su esposa doña Lorena Castillo. Derecho de uso. No de propiedad. Segunda, la propiedad del inmueble seguirá perteneciendo en todo momento a don Javier Fuentes y doña Isabel García. Seguí leyendo, con los ojos fijos en el papel. Tercera, los usufructuarios no podrán vender, alquilar, hipotecar ni realizar obras que alteren la estructura fundamental de la vivienda sin el consentimiento expreso y por escrito de los propietarios. No podían vender la casa. No sin mi permiso. La conversación de la fiesta volvió a mi mente. El comentario de la tía Elena. El sueño de Lorena de un piso en el centro. Todo encajaba. La rabia de Lorena no había sido solo por un comentario inoportuno. Había sido la rabia de ver sus planes frustrados. Y yo era el obstáculo. Terminé de leer y me quedé quieta, con el papel en las manos. Ya no temblaba. De repente, sentía un peso sólido en mi regazo. No era solo un trozo de papel. Era la voz de Javier, cuidándome desde el pasado. Era mi ancla. Mi timón. No sentí alegría. Tampoco ganas de venganza. Sentí claridad. Como cuando se disipa la niebla y por fin puedes ver el camino que tienes delante. Yo no era una pobre vieja a la que se podía humillar y echar de una fiesta. Yo no era invisible. Yo era la dueña de la casa. Con ese papel entre mis manos temblorosas, sentí como algo cambiaba dentro de mí. No era venganza, era dignidad. Y me pregunto, ¿ustedes que me escuchan desde el otro lado, alguna vez han encontrado fuerza en un viejo papel, en un recuerdo olvidado que les devolvió el control? Me encantaría leer sus historias en los comentarios de este canal. Pasé el resto del día con el contrato sobre la mesa de la cocina. Lo leía una y otra vez, no porque necesitara entenderlo mejor, sino porque su peso físico, el tacto del papel, me ayudaba a ordenar mis pensamientos. El primer impulso, el que nace de la rabia, es el de llamar por teléfono. El de gritar. El de presentarse en su puerta y restregarles ese papel por la cara. Decirles, esta casa es mía. Mía. Y estáis fuera. Pero la rabia, cuando una tiene mis años, se enfría rápido. Se convierte en otra cosa. En una especie de tristeza lúcida. Porque ese contrato no era un arma. Al menos, no nació para serlo. Recuerdo el día que se lo dimos a Álvaro. Fue aquí mismo, en esta cocina. Javier y yo nos sentamos a su lado. Lorena también estaba. Le entregamos una pequeña caja de madera. Dentro no estaba el contrato, por supuesto. Eso era un asunto nuestro, de padres. Dentro solo había una llave. Una llave antigua, de latón. La llave original de la puerta principal. Es vuestra, le dijo Javier, con esa voz grave y serena que tenía. Para que empecéis vuestra vida. Es vuestro hogar. Vi las lágrimas en los ojos de Álvaro. Vi la euforia en el rostro de Lorena.
Ella me abrazó tan fuerte que casi me quedo sin aire. Me llamó mamá por primera vez. Un regalo. Así lo llamamos. Un regalo de bodas. Un lugar donde criar a nuestros nietos, donde construir su futuro. ¿Y ahora? Ahora ese regalo se había convertido en mi única defensa. Tenía que usar su amor, el amor incondicional de Javier y mío, como una herramienta legal. Me sentía sucia. Como si estuviera traicionando la memoria de mi marido. Como si estuviera traicionando a mi propio hijo. Caminé por la casa, sin rumbo. Me detuve en el umbral del cuarto de Álvaro. Su cuarto de niño. Todavía estaba casi igual. La estantería con sus libros de aventuras. El póster de un futbolista que ya nadie recordaba. Un pequeño arañazo en el suelo, de cuando intentó montar en patines dentro de casa. ¿Cómo podía yo hacerle daño a ese niño? Porque, aunque Álvaro fuera ya un hombre de 40 años, para mí seguía siendo ese niño. El que se escondía detrás de mis faldas cuando había tormenta. El que me traía flores silvestres que arrancaba del campo. No. No podía actuar desde el rencor. La venganza solo engendra más dolor. Y en esta familia ya había suficiente. Si actuaba, tenía que ser por las razones correctas. No para castigar a Lorena. No para humillarla como ella me había humillado a mí. Tenía que ser para recuperar el respeto. Y para proteger a Álvaro. Protegerlo de una verdad que quizás ni él mismo veía. Me senté en el sillón de Javier, mi refugio. Y empecé a pensar. De verdad. Como me había dicho Carmen. ¿Por qué lo había hecho Lorena? Está muy estresada, había dicho Álvaro. ¿Estrés? No. Lo que vi en sus ojos no era estrés. Era odio. Un odio frío y calculado. Pero, ¿de dónde venía tanto odio? Nunca nos habíamos llevado mal, al menos no abiertamente. Siempre sonrisas. Siempre palabras amables. Qué bien te queda ese vestido, Isabel. Nadie hace el estofado como tú, suegra. Era todo una mentira. Pero, ¿por qué? Necesitaba entender. Antes de dar un solo paso, necesitaba saber contra qué luchaba. No era solo contra una mujer enfadada. Había algo más. La pregunta de la tía Elena sobre la venta de la casa, esa había sido la chispa. El detonante. La casa. Todo volvía siempre a la casa. La casa que ellos consideraban suya, pero que legalmente era mía. La casa que ella quería vender para comprar un sueño. Un piso en el centro de Madrid. Una vida diferente. Una vida sin suegras. Una vida donde el pasado, donde la memoria de Javier y mis geranios, no tuvieran cabida. Decidí que no haría nada. Aún no. No iba a llamar a Álvaro. No iba a enfrentarme a Lorena. La ira es un mal consejero. Te hace cometer errores. Te ciega. Lo que yo necesitaba ahora era todo lo contrario. Necesitaba ver. Ver con claridad. Decidí que, por primera vez en muchos años, iba a observar. Iba a escuchar. Iba a dejar de ser un personaje secundario en la vida de mi hijo para convertirme en la narradora silenciosa. Iba a juntar las piezas del puzzle antes de decidir cómo mover la siguiente ficha. Esa noche, doblé el contrato con cuidado y lo volví a guardar en su carpeta azul. Lo puse de nuevo en el fondo del cajón, bajo todos los papeles viejos. No era un arma para usarla a la ligera. Era mi última carta. Y solo se juega la última carta cuando entiendes perfectamente el juego.
A la mañana siguiente, me vestí con calma. Me puse el vestido azul que tanto le gustaba a Javier. Era un vestido sencillo, de algodón, que siempre me hacía sentir bien. No lo hice por Lorena. Lo hice por mí. Necesitaba sentirme fuerte. Necesitaba sentir que, por mucho que me hubieran humillado, yo seguía siendo yo. Me dirigí al barrio donde trabajaba Lorena. Un barrio elegante, con tiendas de lujo y coches caros. Era un mundo que yo apenas conocía. Un mundo donde, supongo, un chalet antiguo en las afueras no tenía ningún valor. Busqué un café que estaba cerca de la inmobiliaria donde trabajaba. Un café con terraza, con mesas al sol y un camarero con una sonrisa amable. Pedí un café con leche y me senté a esperar. No tardé mucho en verla. Lorena salió de la inmobiliaria. Iba vestida con un traje de chaqueta impecable. El pelo perfectamente peinado. El bolso, de una marca que yo no conocía, colgaba de su brazo. Caminaba con esa seguridad en sí misma que siempre la había caracterizado. Se reunió con otra mujer. Una mujer de su edad, también vestida con ropa de marca y con un bolso idéntico al suyo. Empezaron a hablar. Yo no podía oír lo que decían, pero sí veía sus gestos, sus sonrisas, sus miradas. Las dos se sentaron en una mesa. Y pidieron café. Y empezaron a hablar. Esperé. Bebí mi café. Y esperé. Entonces, de repente, la conversación subió de tono. Una de ellas, supongo que era Lorena, empezó a gesticular con más vehemencia. La otra mujer la miraba con atención. Me incliné un poco hacia adelante. De pronto, el viento hizo que la conversación llegara hasta mí. Un fragmento. Una frase suelta. Lo suficiente para entender. Es que no hay manera de convencerlo. Dice que no se quiere mudar. Que es una casa con mucha historia. Historia. ¿Historia de qué? Si lo único que tiene esa casa es polvo y geranios. Me quedé paralizada. El corazón me dio un vuelco. Era la voz de Lorena. Y estaba hablando de la casa. De mi casa. Del chalet. Y encima, la vieja. Siempre metiéndose, criticando todo. Ya no sé qué hacer para que se dé cuenta de que necesita una vida de verdad. Un ático con vistas a la ciudad. Algo que demuestre quién es, y lo que se merece. La otra mujer asintió. Se rió. Claro, es que con la suegra en medio. No pude seguir escuchando. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. Ya no era solo cuestión de odio. Ya no era solo cuestión de desprecios. Era, desprecio por la vida que yo había construido. Desprecio por el amor que le había dado a su hijo. Desprecio por todo lo que yo representaba. Me levanté, dejando el café a medio beber. Sin mirar atrás, caminé hacia mi coche. Entré. Arranqué el motor. En el espejo retrovisor, vi a Lorena y a su amiga riendo. El aire acondicionado del coche me dio un poco de alivio. Me senté y respiré hondo varias veces. Y entonces, por primera vez, lo vi claro. No era cuestión de una mala relación entre suegra y nuera. No era cuestión de celos. Era una cuestión de valores. De ambición. De una vida que, para ella, no podía tener espacio para el pasado, para la memoria, para las raíces. Y yo era la raíz que le impedía florecer. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? Tenía el contrato. Tenía el conocimiento. Y ahora, también, tenía la certeza.
Conduje de vuelta a casa, con la mente llena de imágenes. La sonrisa de Lorena, la ciudad de fondo, su rechazo. Era como un guión que se había escrito solo. Ya no había dudas. No era una batalla personal. Era una cuestión de principios. Y los principios, a veces, exigen una guerra. Esta vez, la guerra la iba a jugar con las reglas del tablero. Y ya tenía la primera jugada pensada. A la mañana siguiente, llamé a Lorena. No fue fácil. Tuve que respirar hondo varias veces antes de marcar su número. Su voz, al otro lado del teléfono, sonó distante, fría. ¿Isabel? Dijo, sin ningún tipo de afecto. Buenos días, Lorena. ¿Estás libre para tomar un café hoy? Hubo un silencio. Luego, una pregunta. ¿Por qué? Necesito hablar contigo. A solas. ¿De qué? La desconfianza se colaba en su voz. De lo que pasó en la fiesta. Y de otras cosas. Después de una pausa, su respuesta fue un simple «de acuerdo». Acordamos que vendría a casa a las 11. Le di la dirección. Me preparé un café con leche. Encendí una vela en el salón. No lo hice para crear un ambiente romántico. Lo hice para calmarme. Para concentrarme. Para recordarme que, por primera vez en mucho tiempo, yo era quien tenía el control. A las 11 en punto, el timbre sonó. Abrí la puerta. Lorena estaba allí, impecable como siempre. El pelo recogido en una coleta perfecta, sin una sola arruga en su camisa de seda. Su rostro, sin maquillaje, mostraba una expresión neutra. No parecía sorprendida de verme. Pasa, le dije, haciéndole un gesto con la mano. Me siguió hasta el salón. Se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas en el regazo. No me miró a los ojos. ¿De qué quieres hablar? Preguntó, sin preámbulos. Yo me senté frente a ella, en el sillón de Javier. El cuero crujió bajo mi peso. La miré fijamente. Del otro día. Del plato roto. De las palabras que dijiste. Su mandíbula se tensó. Ya te pedí disculpas. Las disculpas no reparan el daño, Lorena. La miré a los ojos. Sé lo que quieres, le dije, con la voz clara. Sé lo que estás pensando. La casa. El piso en el centro. La vida que quieres construir. La sorpresa se dibujó en su rostro. Fue solo un instante, pero lo vi. El pánico asomó en sus ojos. Intentó disimularlo, pero ya era tarde. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sé lo que quieres. Y también sé que no lo vas a conseguir. Saqué el contrato del cajón. Lo puse sobre la mesa, delante de ella. ¿Sabes lo que es esto? Lo miró con desdén. Un papel viejo. No. Es un contrato. Un contrato que dice que la casa donde vives, donde vive mi hijo, donde pretendes vivir, es mía. Legalmente. Tú y Álvaro tenéis el derecho de uso. Pero la propiedad es mía. Y yo, Lorena, tengo el poder de decidir qué se hace con esa casa. Su rostro palideció. La arrogancia, la seguridad en sí misma, se desvanecieron. Parecía una niña pequeña, acorralada. Esto es chantaje, dijo, con la voz temblorosa. No, respondí. Es un límite. Un límite que te pongo yo. Un límite que te pone tu ambición. Un límite que te pones tú misma, con tus acciones.
¿Y qué quieres? Quiero que Álvaro no tenga que elegir entre su madre y su mujer. Y para eso, necesito que tomes una decisión. Una decisión importante. La miré fijamente. O terminas tu relación y empiezas a tratarme con el respeto que cualquier ser humano merece. O le cuento todo a Álvaro y empezamos el proceso legal para que os vayáis de la casa. Pero te lo digo, Lorena. Ya no voy a permitir que me trates así. Ya no voy a permitir que destruyas esta familia. Y esa decisión, solo depende de ti. Después de decir esto, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era miedo. Era liberación. ¿Qué vas a hacer? Preguntó, con la voz apenas audible. La miré. Eso, Lorena, es lo que vamos a decidir los tres. Pero esa decisión, se tomará hoy. Esta noche, en esta casa. ¿A qué te refieres? A que esta noche cenaremos los tres. Y Álvaro, por fin, sabrá la verdad. Y tendrá que elegir. Y tú también. Y luego, tomaremos una decisión. Una decisión que cambiará el futuro de esta familia. ¿Esta familia? Me interrumpió Lorena con una sonrisa amarga. Tú y yo no somos familia, Isabel. Ya veremos, Lorena. Ya veremos. Levanté el contrato y me lo guardé. Ahora, si me permites, voy a preparar la cena. Y, en ese momento, vi en sus ojos, miedo. Por primera vez, la vi sentir miedo. Y con ese miedo, sentí que había ganado la primera batalla. Pero la guerra, esa, aún estaba por empezar. Preparé la cena. Intenté hacerla normal. Un estofado de ternera, como siempre. El olor a carne guisada inundó la casa. Un olor que siempre asocié con la alegría y con la familia unida. Ahora, mientras removía la carne en la olla, sentía ese olor como una ofensa. La mesa puesta. Los cubiertos brillantes. El mantel blanco. Todo era demasiado perfecto. Demasiado falso. Llamé a Álvaro. Le dije que viniera. No me preguntó nada. Solo dijo que sí. Cuando llegó, la tensión en el aire era palpable. Lorena ya estaba allí, sentada en el sofá, con la mirada fija en el vacío. Álvaro, entró. No me miró. Solo miró a su mujer. ¿Qué está pasando, mamá? Preguntó, con la voz tensa. Lo invité a sentarse. Lorena no dijo nada. Se limitó a cruzar los brazos y a mirar por la ventana. Álvaro, tenemos que hablar, le dije. Y le conté todo. Con la voz temblorosa al principio. Con las palabras que salían a cuentagotas. Le conté lo que había pasado en la fiesta. Le conté lo que había oído en el café. Le conté sobre el contrato. Sobre mis derechos. Le conté la verdad. Y, al contársela, me sentí como si me estuvieran arrancando el corazón. Vi la incredulidad en los ojos de mi hijo. Primero, incredulidad. Luego, confusión. Y por último, dolor. Un dolor que se extendió por su rostro, como una sombra. ¿Es verdad, Lorena? Preguntó, sin mirarla. Lorena no respondió. Se limitó a mirar el suelo. Es una exageración, dijo, por fin, con la voz fría y distante. Isabel está exagerando. ¿Por qué? ¿Por qué nos has mentido? Ella alzó la vista. Su mirada era fría, llena de desprecio. ¿Por qué no te mereces esta vida, Álvaro? No te mereces esta casa.
Eres demasiado bueno para este mundo. Álvaro se puso de pie. Se echó a andar por el salón. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Entonces, lo vi. Lo vi desmoronarse. Se sentó en el sofá, junto a Lorena. ¿Por qué, Lore? ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. ¿Por qué? Estoy cansada, Álvaro. Cansada de todo. Cansada de tu madre. Cansada de esta casa. Cansada de ti. El silencio se hizo otra vez en la casa. Un silencio espeso, pesado, que lo ahogaba todo. Y entonces, escuché las palabras que me rompieron el alma. No es culpa tuya, mamá. Es mía. He sido un cobarde. El corazón se me encogió. Vi a mi hijo, a mi Álvaro, a ese niño que había criado con tanto amor y esfuerzo, arrodillado ante la verdad. Ante su propia cobardía. Ante la mentira. Me acerqué a él. Puse una mano sobre su hombro. Álvaro, dije, con la voz llena de emoción, no digas eso. Todos cometemos errores. Lorena se levantó del sofá. Ya está, Álvaro. Ya está. No voy a permitir que esto te afecte. Álvaro la miró. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. ¿Y ahora qué, Lore? ¿Qué vamos a hacer? Ella se encogió de hombros. No lo sé. Pero no te preocupes. Todo se solucionará. La miré a los ojos. Veía que no había posibilidad, MTHYVNGNH no y nao. Entonces, tomé una decisión. Álvaro, le dije, creo que lo mejor es que te tomes un tiempo. ¿Qué pienses? Él me miró, sorprendido. ¿Un tiempo? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te tomes un tiempo para ti. Para pensar. Para decidir qué es lo mejor para ti. Y para tus hijos. ¿Y qué harás? Lo miré. Sabía que la conversación había acabado. Te ofrezco mi casa. Sé que los niños necesitan su rutina, necesitan su espacio, y también sé que el cariño de una abuela nunca está de más, también lo sé. De inmediato asintió. ¿Los niños? Preguntó Álvaro con lágrimas en los ojos. ¿Podemos irnos? Y con esas palabras, mi hijo y mis nietos, se mudaron a mi casa. No fue un día alegre. Los niños se asustaron. Lorena no dijo nada, pero su mirada era una promesa de venganza. Y yo me sentí vacía. Pero, al mismo tiempo, sentí que algo había cambiado. Un nuevo rumbo se abría en mi vida. Al día siguiente, la casa volvió a llenarse de vida. De risas. De gritos. De juguetes desparramados por el suelo. De la alegría contagiosa de Mateo, que tenía 8 años, y de Sofía, que acababa de cumplir 6. Álvaro, con las maletas a cuestas, llegó con ellos. Sus ojos, aunque todavía tristes, tenían un brillo nuevo. Un brillo de esperanza. «Mamá, ¿nos quedamos aquí?», preguntó Mateo, con los ojos bien abiertos. «Aquí, y donde tú quieras», le respondí, abrazándolo. «Esta es tu casa, campeón». No fue fácil. El primer día, Mateo y Sofía estaban asustados. Preguntaban por su madre cada 5 minutos. Querían saber cuándo volverían a su casa. Álvaro les explicó, con paciencia y ternura, que ahora vivirían con la abuela. Intenté que todo fuera lo más normal posible. Les preparaba el desayuno. Les leía cuentos antes de dormir.
Jugábamos al escondite por toda la casa. Y poco a poco, la casa de la abuela dejó de ser algo extraño. Se convirtió en su nuevo hogar. La mía. En la cocina, volvimos a hacer lo que siempre habíamos hecho. Álvaro, de niño, se subía a una silla para ayudarme a amasar las galletas. Ahora, los niños se subían a la misma silla, con la misma ilusión. La receta era la misma, la risa era igual de contagiosa. Las tardes las pasábamos en el parque. Jugando al fútbol. Comiendo helados. Corriendo tras las palomas. Y, por las noches, después de cenar, Álvaro y yo teníamos nuestras conversaciones. Largas conversaciones. Conversaciones de madre e hijo. Una noche, se sentó a mi lado en el sofá. Mamá, dijo, con la voz ronca, quiero pedirte perdón. Por todo. Por no haberte defendido. Por no haberte escuchado. Por haber sido un cobarde. Lo miré. Sus ojos estaban húmedos. Álvaro, le dije, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Y tú, hijo mío, has aprendido. Me equivoqué, dijo, y lo siento mucho. Le abracé. Un abrazo largo. Un abrazo de madre e hijo. Un abrazo de perdón y de reconciliación. Poco a poco, Álvaro empezó a reconstruir su vida. Volvió a trabajar. Se inscribió en el gimnasio. Empezó a salir con sus amigos. A veces, cuando lo veía sonreír, sentía que el corazón se me ensanchaba. Ver a mi hijo rehacer su vida era mi mayor alegría. El hogar volvió a estar en paz. Los niños se adaptaron, la casa ya no se sentía tan vacía. Los buenos momentos volvieron a ser la constante y los malos, solo un mal sueño. En la cocina, el olor a estofado, a canela, a pan recién horneado, volvió a ser la banda sonora de nuestras vidas. Y, en las noches, cuando todos dormían, yo me sentaba en el sillón de Javier, con una taza de manzanilla entre las manos, y miraba el fuego de la chimenea. Y pensaba. En lo mucho que habíamos sufrido. En lo mucho que habíamos aprendido. En lo afortunados que éramos. Y en ese instante, sentía que la calma volvía a mi corazón. Y que, por fin, la casa estaba llena. Llena de vida. Llena de amor. Llena de esperanza. Cuando la familia estuvo de nuevo unida, y cada uno encontró su lugar en la casa, sentí que necesitaba algo más. Algo para mí. Un espacio para respirar. Un lugar donde poder ser yo, sin ser la madre, la abuela, la suegra. Un día, mientras hojeaba un periódico, encontré un folleto. Un folleto de un taller de pintura para personas mayores en el Centro Cultural Raíces y Alas. Raíces y Alas. Me gustó el nombre. Sonaba a esperanza. A libertad. Sin pensarlo mucho, me inscribí. La primera clase, sentí un poco de miedo. Pensé que todos me mirarían raro. Que me preguntarían qué hacía yo allí, con mis 68 años, intentando pintar. Pero no. En la sala, había una docena de personas como yo. Rostros marcados por el tiempo. Pero con los ojos llenos de una curiosidad que me contagiaba. La profesora, Lucía, una mujer joven y llena de energía, me recibió con una sonrisa. ¿Y tú, Isabel, qué quieres pintar? Me preguntó. Y yo, sorprendida de mi propia respuesta, dije. Quiero pintar la vida que viene. Y así fue. Cada jueves por la tarde, me escapaba al centro cultural. Con mi caballete, mis pinceles, mis óleos. Al principio, me costaba. Mis manos temblaban.
Me sentía torpe. Pero poco a poco, la pintura se convirtió en mi refugio. En mi forma de expresar lo que no podía decir con palabras. Pinté paisajes de mi infancia. Pinté los rostros borrosos de Álvaro y de mis nietos. Pinté flores, pájaros, el mar. Pinté la vida. Y poco a poco, sentí que la vida me pintaba a mí. Conocí a Marta. Una mujer de voz suave que había perdido a su hija en un accidente. Y a Julián, un profesor de literatura jubilado que vivía solo tras una separación difícil. Y a Rosa, que había sido enfermera y que lidiaba con una pensión mínima y la soledad de los hijos que se fueron lejos. Formamos algo. Sin planearlo. Un pequeño grupo de Resilients. Nos reuníamos a tomar café los martes, salíamos a pasear los sábados, cenábamos en casa de uno u otro. Nos apoyábamos. Nos escuchábamos. Y, sobre todo, reíamos. Reíamos mucho. Un día, Julián propuso una idea. ¿Por qué no hacemos una exposición? Dijo. Y nos entusiasmamos como niños. Volver a empezar, la llamamos. Para mostrar que, después de los 60, también se puede empezar. Preparamos las obras con cuidado. Escribimos carteles con nuestras historias. Invitamos a amigos, familiares, vecinos. La inauguración fue un éxito inesperado. Vinieron muchos. Álvaro estaba allí, abrazado a Mateo y Sofía, orgulloso. Cuando vio mi cuadro, Un amanecer sobre un campo abierto, me dijo. Mamá, estoy orgulloso de ti. Y yo le sonreí con el alma. Tampoco yo, hijo mío. No sé si la pintura me rescató, o si simplemente me recordó que siempre puedo rescatarme yo misma. Lo que sé es que ahora tengo un rincón en casa con pinceles, lienzos y luces suaves. Y cada vez que me siento frente a un lienzo en blanco, no me siento sola. Me siento viva. Y lo mejor es que esto, solo acaba de empezar. La exposición fue un éxito. Álvaro y los niños vinieron a verme. Me abrazaron. Me felicitaron. Los vi pasear por la sala, admirando mis cuadros. Sus ojos brillaban. El orgullo de un hijo y la alegría de unos nietos. ¿Qué más podía pedir? Mientras estaba allí, recibiendo los elogios de los amigos, vi a Lorena. Entró en la sala, vestida con ropa sencilla. Sin maquillaje. Se detuvo un momento en la puerta. Me miró. Y luego, sin que nadie la viera, caminó entre las obras de arte. Estuvo un buen rato, observando mis cuadros. Observando el amanecer sobre el campo abierto. Observando los rostros borrosos de mis nietos. Cuando se iba, se acercó a mí. No me habló. Solo me dio una pequeña nota, doblada por la mitad. Y, sin decir nada, se marchó. Me quedé parada, con la nota en la mano. El sonido de las voces, de las risas, se apagó a mi alrededor. La abrí. La leí. Isabel. Siento mucho todo. Mucho más de lo que puedo decir con palabras. He cometido muchos errores. He hecho mucho daño. Sé que no puedo arreglarlo todo. Pero quiero que sepas que lo siento. Lorena. Doblé la nota con cuidado. La guardé en el bolsillo. No sentí rabia. No sentí alegría. Sentí alivio. Un alivio profundo. Me giré hacia Álvaro y los niños. Les sonreí. Vamos, dije. Hay que celebrar. La exposición fue el final de una etapa. Y, al mismo tiempo, el comienzo de otra.
Después de todo lo que había pasado, estaba en paz. Sabía que la vida no es perfecta. Que hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Que a veces hay que luchar. Y a veces, hay que dejar ir. La vida me enseñó que no hay que tener miedo a empezar de nuevo. Que la edad no es un límite. Que la verdadera fuerza está en la capacidad de levantarse después de una caída. Y que el amor, el verdadero amor, siempre encuentra el camino. Aprendí que la familia no es solo la sangre. Es la gente que te apoya. Que te escucha. Que te quiere. Y que, a pesar de todo, siempre estará ahí. Aprendí que el respeto no se mendiga. Se gana. Se exige. Y que la dignidad es lo más valioso que tenemos. En todo este tiempo, vi la necesidad de hacer valer los límites. De hacer valer mi voz. Y de no tener miedo a romper el silencio. Fue un viaje que me costó mucho esfuerzo, pero que me enseñó que el poder de la palabra y la verdad pueden llegar a ser tus mayores armas. Dejé la nota de Lorena en el bolsillo. Volví con mis amigos y familiares y me quedé con ellos hasta el final de la noche, conversando y riendo con todos. Volví al lado de mi familia. Vi a mi hijo tomar buenas decisiones, y vi a mis nietos crecer. ¿Qué más puedo pedir? Y ahora, aquí estoy. Con el sol de la tarde entrando por la ventana. Con mis geranios floreciendo. Con un lienzo en blanco esperándome. Lista para pintar la vida que viene. Por fin, el círculo se había cerrado. Y el camino, ahora, era mío. Y la historia de Isabel Fuentes llega a su fin aquí. ¿Qué opinan de la decisión de Isabel? ¿Harían algo diferente si estuvieran en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Siempre leo cada palabra. Si esta historia les hizo pensar, sentir algo, no olviden dejar un like, compartirla con alguien que creen que también se emocionará y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia, y quién sabe, tal vez, la próxima vez, sean ustedes.